Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. Seguridad internacional y geopolítica. Una semana después del 20º Congreso del Partido Comunista Chino, en el que se reafirmó el poder del líder chino Xi Jinping, las autoridades chinas aseguraron estar más cerca que nunca de la reunificación total con Taiwán. En LISA News, el analista y profesor del curso de experto en China del LISA Institute, Diego Uriel, explica en claves la lectura que dejó este Congreso y hacia dónde va la China de Xi en materia de economía, seguridad y política exterior. Además, según los analistas internacionales, no hay que quitar el ojo de la competición geopolítica entre Washington y Pekín sobre los semiconductores, base del conflicto en la isla de Formosa. En el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, esta semana Moscú ha advertido a, al menos, 5 capitales occidentales que Ucrania plantea lanzar una bomba nuclear sucia en territorio ruso. Recordamos que Moscú se ha anexionado recientemente las 4 regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Por su parte, Kiev ha negado esta acusación y desde Occidente advierten de que un ataque de falsa bandera ruso bajo este pretexto escale el conflicto. En LISA News te explicamos qué es una bomba nuclear sucia, los riesgos que plantea y cuáles son los principales ataques de falsa bandera de la historia. Además, esta semana, tras los ensayos de las fuerzas de disuasión nuclear rusas para responder a una hipotética agresión externa, Estados Unidos ha realizado un ensayo para probar su capacidad para desarrollar armas hipersónicas. El presidente ruso, Vladimir Putin, también ha declarado que Rusia tomará decisiones sobre la operación militar especial tan pronto como sea posible y, tras lo ocurrido con Nord Stream, varios cortes de cables submarinos aumentan el temor a un sabotaje ruso a Internet en Europa. Como ocurre en todos los conflictos, la población civil es la que más sufre las consecuencias de la guerra y millones de ucranianos se encontrarían a las puertas del invierno entre los cortes al suministro eléctrico tras los ataques rusos y fuera del alcance de la ONU debido a que Rusia bloquea el acceso a la ayuda humanitaria. Además, el acuerdo del grano entre Ucrania y Rusia que facilitaron Turquía y la ONU termina a mediados de noviembre y su extensión se está complicando. Si fracasa, podríamos sumar una crisis alimentaria a la energética este invierno. En otro foco de tensiones en el ámbito nuclear, esta semana, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón se han reunido para tratar las preocupaciones ante una prueba nuclear de Corea del Norte. En LISA News te contamos también todas las claves. En Reino Unido, Rishi Sunak es el nuevo primer ministro, el tercero en menos de 2 meses y el quinto en los últimos 6 años, desde el referéndum del Brexit. En la Unión Europea, Alemania y Francia se han reunido esta semana y siguen siendo palpables las diferencias en el ámbito energético y de defensa. En Irán continúa la fuerte represión después de que miles de personas visitaran la tumba de Mahsa Amini, 40 días después de su muerte, fecha en la que finaliza el periodo de luto familiar según la tradición del país. En relación al conflicto en Ucrania y según la inteligencia ucraniana, Teherán continúa administrando apoyo a Moscú. En este contexto, Israel y Turquía se han reunido esta semana para sellar una alianza estratégica con el objetivo de frenar a Irán. Continuando en Israel, país que celebra elecciones la semana que viene, la actualidad ha estado marcada por la escalada de violencia en Cisjordania. Este domingo, Brasil también celebra elecciones, tras una campaña electoral en la que la desinformación ha sido también protagonista. El país decidirá entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Si bien las encuestas pronostican una victoria de Lula, según los expertos, el bolsonarismo seguirá siendo fuerte, aunque no gane las elecciones en un país cada día más polarizado.
Con un día de retraso sobre lo previsto, esta semana comenzó en Sudáfrica, bajo auspicio de la Unión Africana, el diálogo de paz entre el gobierno de Etiopía y los rebeldes de la región norteña de Tigray, enfrentados desde 2020. Otros titulares que deja la actualidad internacional son: Estados Unidos confía en que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe el envío de una fuerza militar internacional a Haití. La Unión Europea denuncia el aumento de campañas de desinformación rusas contra misiones de la Unión Europea en África y expresa sus preocupaciones sobre las actividades del grupo Wagner en la región. El presidente turco Erdogan propone un referéndum sobre el derecho a usar velo en Turquía. Honduras ha convocado a la embajadora de Estados Unidos en el país por injerencia en asuntos internos. La ruta migratoria de los Balcanes vuelve a máximos nunca vistos desde 2015. Y Colombia aprueba una ley de paz total para dialogar con grupos armados. Inteligencia. Esta semana, Estados Unidos ha acusado a 2 supuestos espías chinos de interferir en una investigación sobre Huawei. Según Washington, los sospechosos habrían tratado de sobornar a un funcionario de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos con conocimiento directo de los trabajos judiciales contra Huawei. El funcionario, según el escrito de la Fiscalía, era un agente doble al servicio del FBI. Además, Países Bajos ha descubierto 2 comisarías chinas clandestinas en Ámsterdam y Rotterdam, desde donde se estaría presionando a disidentes chinos, según las autoridades del país. Esta semana también ha continuado la polémica sobre los expilotos contratados por China. Australia ha detenido a un expiloto militar estadounidense que habría trabajado para Pekín. Más allá del plano físico, Interpol ha lanzado el primer metaverso policial. Desde Interpol aseguran que el metaverso tiene muchas ventajas para las fuerzas del orden, sobre todo en lo que respecta al trabajo a distancia, la creación de redes, la recogida y conservación de pruebas en el lugar del crimen y la impartición de formación. Además, en Lisa News también te hemos explicado qué es la alianza de inteligencia Five Eyes y su papel en la guerra de Ucrania. Ciberseguridad. ¿Puede la comunidad internacional sancionar los ciberataques? Si la semana pasada te explicábamos hasta qué punto es posible saber si un Estado está detrás de un ciberataque, esta semana analizamos las posibles respuestas de la comunidad internacional y las consecuencias de las mismas. Irán ha registrado un ciberataque a los servidores de correo electrónico de la agencia nuclear iraní. Los grupos cibernéticos en contra del gobierno iraní advirtieron que se divulgarían todos los aspectos del programa nuclear del país si las autoridades no liberaban antes de este domingo a los presos políticos y detenidos a raíz de las manifestaciones masivas ocurridas tras la muerte de Mahsa Amini. En España, la Guardia Civil ha desarticulado en el marco de la operación Escugaso a un grupo de ciberdelincuentes que habían estafado a 11 empresas mediante el método conocido como BEC, Business Email Compromise, compromiso de email corporativo en español. En Lisa News te explicamos en qué consiste esta ciberestafa y cómo las ciberamenazas son un vector de ataque a la seguridad nacional. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde Lisa News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.